Hola, ¿qué tal? Hoy hablaremos de lo que es en las figuras geométricas calcular perímetros y áreas. Ya ustedes conocen los diferentes tipos de figuras geométricas planas, el cuadrado, triángulo, círculo, rectángulo, pentágono, etcétera. Y vamos a hacer algunos ejemplos sencillos para que ustedes se den cuenta cómo se lleva a cabo eso del cálculo de perímetros y de áreas. Entonces, los ejercicios que estábamos viendo, que les dejé, les he cambiado los valores en algunos, pero el procedimiento es el mismo, ¿sí? Empecemos con algo sencillo. Hablemos de esta figura geométrica en la cual es un triángulo equilátero, es decir, tiene sus tres lados iguales. Y de este lado mide 7.1 metros y de este lado, esta es la altura, 7.1 metros de altura y su base 7.2 metros. Triángulo equilátero 7.2 y como sus lados son iguales, acá también mide 7.2 y su altura, que se mide de esta manera, pues es de 7.1 metros. Hay que calcular el perímetro. El perímetro simple y sencillamente es la suma de todos los lados. Es decir, 7.2 más 7.2 más 7.2. La suma de los tres lados, o multiplicamos 3 por 7.2 para obtener la respuesta, pues lo multiplicamos 3 por 7.2 y esto me da la cantidad de 21. El perímetro va a ser igual a 21.6 metros. ¿Por qué? Porque pues el perímetro son unidades de longitud. Perímetro. El área, ¿cómo vamos a calcular el área? Pues necesitamos la formulita y para calcular el área es la base por la altura y eso dividido entre 2. Obviamente es la base, 7.2, la altura, la que estábamos diciendo, lo dividimos entre 2. Haciendo la sustitución de los valores, la base entonces es 7.2 por la altura 7.1 y eso lo dividimos entre 2. Hacemos el producto primeramente de 7.2 por 7.1, 7.2 por 7.1 y esto nos da 51.12. Y ahora sí, eso lo dividimos entre 2 y nos da la cantidad de 25.56 metros cuadrados. ¿Por qué metros cuadrados? Porque vamos hablando de área, superficie, es decir, todo esto, ese es el área que encierra el perímetro, que en este caso son 25.56 metros cuadrados, ¿sí? El ejercicio número 2 de su tarea, ¿vale? Bueno, hablemos igual de otro triángulo, pero con las siguientes medidas, que es un triángulo isósceles donde dos lados son iguales y uno es desigual. Su base, vamos a ponerle que sea 10.5 metros, su altura tenga un valor de 17.5 metros y de sus lados 20 metros. ¿Okay? Perímetro, ¿cómo vamos a calcular el perímetro? Pues igual la suma de todos sus lados. Entonces serían 20 más 20 más 10.5, pues esto nos va a dar 20, 40, 50.5 metros. Nada más porque son unidades lineales. El área, igual como es un triángulo, la fórmula no cambia. Es la base por la altura y sobre 2. Sustituyendo los datos, la base pues serían 10.5 por la altura 17.5 y eso hay que dividirlo entre 2. Pues tomamos nuestra calculadora, hacemos la multiplicación de 10.5 por 17.5 y esto nos da la cantidad de 183.75. ¿Qué sigue? Pues ahora dividido entre 2. Bueno, entre 2 esto nos da 91.87
metros cuadrados. Es área. Y así de fácil, así de simple. ¿Vale? Bueno, ejemplo número 2, un triángulo. Ahora vamos a cambiar de figura geométrica. Vamos a hablar de un trapecio isósceles. La figura aproximadamente es así, en donde tenemos base mayor, base menor, la altura, que vendría siendo esta, y pues sus lados que tenemos ahí. Las medidas que tenemos es que la base menor mide 7, la base mayor vale 10, aquí vamos a tener que tiene 5.8, igual que acá, y con una altura de 4.6. Vamos a ponerle que sean centímetros. Centímetros, 4.6 centímetros. Perímetro, la suma de sus lados. Pero yo creo que en ese no hay mucho problema. Nada más hay que sumar 10 más 7, 17. Y lo que resulte de aquí, de 5.8 más 5.8, 10 y tantos, pues no hay mucho problema. El área, vámonos directamente con el área. ¿Cómo vamos a calcular el área de esto? Pues igual necesitamos calcular y tener una formulita. En este caso la fórmula va a ser que es la base mayor más la base menor. Eso lo dividimos entre 2 y lo que resulte hay que multiplicarlo por la altura, ¿sí? Esto es la altura, representada en este caso por la letra H, ¿sí? De height, altura. Vamos entonces a sustituir los datos, los valores. Tenemos que la base son 10 más 7, eso dividido entre 2, y posteriormente hay que hacer la multiplicación. Todo esto por la altura, que son 4.6. Primero hacemos esta parte, al final la multiplicación, ya saben. Entonces sería 10 más 7, 17, eso divide entre 2 y luego por 4.6. El área, vamos a dividir 17 entre 2, ¿cuánto serían? Serían 8.5. 8.5, y ahora sí, 8.5 por 4.6. Entonces el área va a ser igual a, hacemos la multiplicación de 8.5 por 4.6. Esto me da 39.1 metros, centímetros, ¿verdad? Dijimos que eran centímetros cuadrados. Y eso es lo que tenemos como resultado al calcular el área de un trapecio isósceles. Siguiendo la fórmula, el procedimiento, no hay problema. ¿Vaya? Ok. Bueno, vámonos con el siguiente ejemplo. Ahora vamos a calcular el área de un pentágono. Ya sabemos, dentro de los triángulos tenemos el escaleno, el equilátero, el isósceles. Dentro de los cuadriláteros, el cuadrado, lado por lado, rectángulo, base por la altura, largo por ancho, el paralelogramo, el trapecio. Pero si ya tiene más de 4 lados, ya son los polígonos. En este caso, de 5 lados, pues es el pentágono. Entonces más o menos es así, el pentágono, donde sus lados pues miden lo mismo. Entonces aproximadamente así es el pentágono, y del centro del pentágono hacia cualquiera de sus lados, la mitad, es el llamado apotema. Apotema, ¿sí? Obviamente tiene 5 lados, pero en este caso entonces es de 6.5 centímetros y su apotema vamos a poner lo que sea de 8 centímetros. El perímetro pues es la suma de todos sus lados. Son 5 lados y cada lado mide 6.5 centímetros. Hacemos la multiplicación. 5 por 6.5 y esto nos da